Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseña a temer mis dudas. ¿Cómo están, queridos hermanos? Muy buenas noches. Es un gozo poder estar juntos, ¿verdad? Sí, realmente es un privilegio que podemos tener de poder estar juntos, poder alabar a nuestro Dios, poder proclamar sus maravillas y también el poder comprender más acerca de Él, poder estudiar su palabra. Sí, quisiera invitarles que podamos orar un momento ahí donde están, para que sea Dios en este tiempo hablando nuestras vidas por medio de su palabra. Señor, queremos darte muchas gracias, Señor. Gracias, Dios, por este día, por este tiempo juntos, Señor. Gracias por darnos el privilegio, Señor, de poder estar aquí. El privilegio de poder ser llamados tus hijos, Señor. Señor, gracias. Gracias, Dios. Señor, te rogamos que en este momento, en este tiempo, seas, Señor, tú abriendo nuestro entendimiento. Señor, que seas tú hablando nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor, y que tu palabra sea como esa semilla, Señor. Que sea como esa semilla que cae, Señor, en buena tierra, Señor, y produce fruto, Dios. Por favor, bendito, Señor. Gracias, Dios. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Quisiera invitarles a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos. Vamos a leer Marcos. Es una porción muy linda y al mismo tiempo un poco larga, así que mientras vayamos compartiendo vamos a ir leyendo. Son básicamente 4 historias que están juntas, ¿no?, que nos muestran algo muy importante. Nos muestran la autoridad de Jesús. Y no solamente la autoridad de Jesús en el hecho de su autoridad sobre ciertos acontecimientos que vamos a estar viendo, sino su autoridad en cómo Él ejecuta el hecho de que Él sea nuestro sustituto. Entonces, como les decía, vamos a ver básicamente 4 historias en toda esta porción, que es Mateo 4, del verso 35, y vamos a ver hasta el capítulo 5, verso 43, ¿no? Tal vez no la alcancemos a leer toda en completo, yo sé que es una porción larga, pero es necesario poder verla, así que les voy a pedir que podamos prestar atención. Es el Evangelio de Marcos, capítulo 4, y vamos a empezar del verso 35. Son pasajes que tal vez ya lo hemos escuchado muchas veces, pero vamos a ver qué es lo que nos está mostrando y vamos a ver que la autoridad de Jesús sobrepasa nuestro entendimiento. Entonces a veces nosotros podemos comprender algo acerca de Jesús, podemos ver historias acerca de Jesús, pero quisiera invitarles a que todos juntos también podamos utilizar un poco nuestra imaginación, ¿no? Porque estos acontecimientos que han ocurrido en su momento han sido magníficos, y es más, si es que ocurrieran en este tiempo, nos sorprendería a muchos, nos sorprendería, ¿no? Y lo que vamos a ver en primer lugar es cómo el Señor tiene autoridad sobre la naturaleza. Sabemos que en la palabra de Dios nos menciona y nos dice que a través de Él fueron creadas todas las cosas, por medio de Él fueron creadas, a través de Jesucristo, ¿no? Y como Él tiene autoridad, dice en los versos 35
en adelante. Voy a leer otra versión, pero ustedes pueden leer en la versión que tienen. Dice Marcos, capítulo 4, verso 35, al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas le obedecen. Entonces podemos ver en esta primera porción algo muy importante. Jesús anteriormente está hablando sobre las parábolas. Y de un momento a otro, más o menos al atardecer, les dice, muy bien, a sus discípulos, vamos al otro lado. Vamos a cruzar. Ahora este es un detalle bien importante. Cada palabra que está en la Biblia es importante para nosotros y mucho más para comprender lo que Él nos quiere enseñar. Entonces Jesús les está diciendo a sus discípulos, vamos a cruzar. Ahora, en medio de todo eso ocurre algo. Comienza una tormenta. Ahora no es como una tormenta que ha pasado hace un momento, bueno, una llovizna, ¿no?, sino es una tormenta, dice, tan fuerte que las olas entraban a la barca. La barca empezó a llenarse de agua. Ahora, como les decía al principio, podemos utilizar un poco la imaginación y estar en ese momento. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Estábamos ahí tranquilos en tierra firme, el Señor nos dice vamos a cruzar, subimos a una barca, empezamos a cruzar, tal vez todos comentando lo que había pasado, las parábolas, lo que Jesús decía, y de repente, creo que en La Paz no es el único lugar donde pasan estas cosas, el clima cambia de repente, ¿no? Uno sale así con chompita y de repente una lluvia terrible, ¿no? Y comienza una tormenta. ¿Y Jesús qué estaba haciendo? Estaba durmiendo en la parte de atrás, recostado. Y los discípulos ahí, imagínense estar ahí en medio de esa tormenta, el agua comienza a llenar la barca. Realmente ellos tenían mucho miedo, mucho temor a morir ahogados. Y estamos hablando de personas, algunos de ellos, que tal vez no era la primera vez que habían pasado eso. Porque algunos eran pescadores. Tal vez esa tormenta no los ha sorprendido en el sentido de que haya sido la primera vez, pero dice que esta tormenta era tan fuerte que ellos ya estaban de miedo. De miedo. Estaban con un temor sobre la circunstancia en la que estaban viviendo. Pero recordemos lo que Jesús les dijo al principio. Crucemos, vamos a cruzar. Suban, vamos a cruzar. No les dijo suban y vamos a ver dónde llegamos. Jesús no se ha olvidado de eso, hermanos. Jesús no ha emprendido un viaje con nosotros para ver si llegamos. El Señor ha emprendido un viaje con nosotros porque Él está seguro de que vamos a llegar. Porque Él está con nosotros. Jesús estaba ahí con nosotros. Jesús estaba ahí con sus discípulos. Y tal vez el hecho de que Jesús esté durmiendo muestra su humanidad, muestra que Él verdaderamente era hombre, que se cansaba, tenía sueño, necesitaba dormir. Porque en la palabra de Dios, en el Salmo 121, por ejemplo, menciona que Dios no duerme, no se fatiga.
no se adormece. Entonces, el hecho de que Jesús esté durmiendo no significa que Él se haya olvidado que Él estaba durmiendo y diciendo, ¿qué ha pasado aquí? No, Dios mismo tiene cuidado y Dios estaba ahí presente. Muchas veces en nuestras vidas ocurren tormentas, dificultades, que nos hacen no olvidar quién está con nosotros, pero el temor se torna hacia los problemas, hacia la circunstancia, hacia lo que estamos viviendo en ese momento. Tal vez una enfermedad, tal vez una pérdida, tal vez el desempleo, tal vez el abandono, tantos problemas que nosotros podemos estar viviendo que nos hacen perder por un momento de vista quién es Jesús. ¿Quién está ahí con nosotros? ¿Quién está dirigiendo el barco? ¿Quién está en el lugar correcto? Y en ese momento los discípulos están ahí con el viento, las olas, y ellos comienzan a sacar agua y miran a Jesús y le dicen, Maestro, le comienzan a gritar, Maestro, ¿no te importa que nos ahogamos? ¿No ves que perecemos? En la palabra de Dios, también en Isaías muestra este grito de angustia. Señor, ¿dónde estás? En Isaías 40. ¿Dónde estás? ¿No ves nuestro camino? ¿No ves lo que nos sucede? Y a veces eso sucede en nosotros cuando estamos en circunstancias difíciles. Volcamos a Dios y le decimos, Señor, ¿dónde estás? No ves lo que me está pasando, no ves la circunstancia en la que estoy. Pero les vuelvo a decir, hay algo claro en esto. Jesús en ningún momento se ha olvidado. En ningún momento Jesús ha perdido el control. Y sucede algo. Se levanta Jesús. Jesús se levanta. Y lo que hace en ese momento, dice, reprendió el viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. Y de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. En ese momento comenzó a haber una paz. Ahora, estamos ahí, una tormenta terrible, Jesús se levanta y dice, basta. Y en ese momento, los discípulos en ese momento que estaban aterrados ante la muerte, no solamente estaban diciendo, bueno, oraremos, ya es nuestro último día juntos. No, ellos estaban aterrados. Pero de repente hay una gran calma y miran a Jesús y Jesús les dice, ¿qué pasa? ¿Por qué tienen poca fe? Y dice que los discípulos, miren lo que pasa en ellos, dice, los discípulos estaban completamente aterrados, ya no por la tormenta, sino por lo que Jesús había hecho y quién era Él. A tal punto que se preguntan entre ellos, ¿y quién es este? ¿Quién es este? El miedo, ese temor, había cambiado de dirección. Y era Jesús. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este hombre que es capaz de hacer calmar el viento y las olas? Y es más, le obedecen. No sé si alguna vez ustedes lo han hecho, es una creencia, creo que es una creencia popular en nuestro medio, ¿no? Cuando se vienen las nubes y están lloviendo y preguntan, ¿en qué mes has nacido? ¿No? Todos no se han sonreído porque ya saben lo que sigue a continuación. ¿Qué dice la creencia? Que soples, ¿no ve? ¿En qué mes has nacido? En tal mes, sopla para que se vayan las nubes. ¿A cuántos alguna vez les ha funcionado eso? ¿Cuántos lo hemos intentado alguna vez? Todos, ¿no ve? Ahí no ha pasado nada. Imagínense estar en esa circunstancia
y que una persona agarre y diga, basta, y en ese rato, wow, ¿quién es este hombre? Y no estamos hablando de cualquier hombre, estamos hablando de Jesús, el creador de toda la naturaleza. Y Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza. Pero como les decía, continúa el relato bíblico. Y lo que podemos ver a continuación, porque Jesús les dijo, vamos al otro lado. Y efectivamente vamos a ver que llegan al otro lado, pero pasa ahí algo. Y Jesús tiene autoridad sobre los demonios. Vean el capítulo 5, versos 1 al 20, nos relata algo muy importante. Nos relata el encuentro con un endemoniado, ¿no? El verso 1, vean, entonces llegaron al otro lado del lago. Que parece un detalle, ¿no? Como que sí han llegado, parece que nos estuviera contando, no. Recuerden que Jesús dice, vamos al otro lado del lago. Y llegan al otro lado del lago a pesar de la tormenta. Entonces Jesús nos ha dicho a nosotros, vamos. Y vamos a llegar al otro lado, a la región de los Gadarenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro. Entonces, este hombre vivía en las cuevas de entierro. Entonces, este era un hombre que estaba atado con cadenas, era un hombre que estaba poseído, era un hombre que tenía una condición miserable. Su condición era terrible. Pónganse a pensar en la tristeza de este hombre, por lo que estaba pasando, por lo que él estaba sufriendo. Él estaba mal. Estaba atado con cadenas y grilletes. Lo ataban para que no. Él rompía eso con sus manos. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas aullando y cortándose con piedras afiladas. Esa es una situación muy dura, hermanos. Lejos, separado de la ciudad. Atado, cortándose con sangre. Pero Jesús estaba cerca. Y cuando Jesús estaba a cierta distancia, dice el verso 6, el hombre lo vio y corrió a su encuentro y se inclinó delante de él, dando un alarido, gritó, ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures, pues Jesús ya había dicho al espíritu, sal de este hombre, espíritu maligno. Entonces vean lo que está sucediendo aquí, hermanos. Y esto es algo importante para nuestras vidas. Este hombre que estaba poseído, cuando ve a Jesús que estaba a una distancia, corre donde él y ¿qué hace? ¿Se pone a pelear, a discutir con Jesús? No. Dice que él se inclina, se postra. ¿Y qué dice? ¿Qué dice el demonio? ¿Qué tienes conmigo? ¿Qué le dice? Pero Jesús, Hijo del Altísimo. Ahora miren esta declaración que hace este demonio y la pregunta que hacen sus discípulos. ¿Quién es este hombre? Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le contestó, me llamo Legión porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los envíe a un lugar lejano. ¿No? Ahí estaban los cerdos, Jesús les dice que vayan. Los cerdos en ese momento se lanzaron. Jesús ha tenido compasión y misericordia de este hombre. No lo ha dejado ahí. Pero hay algo que nos muestra importante. Hermanos, hay algo claro que tenemos que entender. No estamos hablando de dos reinos.
No estamos hablando de dos poderes. A veces tenemos ese mal entendimiento, ¿no? Es como que Dios y Satanás. Y parecen que tuvieran el mismo nivel y parece que los dos estuvieran en pelea. Dios en ningún momento ha perdido el control ni la soberanía sobre el diablo. No, hermanos. Dios, Jesús, tiene autoridad sobre él. Y podemos ver en la palabra de Dios, si ustedes ven en Job, el diablo se sujeta a lo que Dios le dice y no va más allá de lo que Dios le permite. Le dice, puedes tocar, pero no toques su vida. Puedes hacer esto, pero no hagas. Y el diablo le obedece. Lo hace. El diablo no está ahí suelto haciendo lo que él quiere, como a veces pensamos. Él hace lo que Dios le permite hacer. Dios es el único Dios y Él es soberano, hermanos, sobre todo. Sobre todo. A veces tenemos ese mal entendimiento y a veces incluso esto sucede por nuestra cultura. Pensamos que los espíritus están ahí, todo eso, ¿no? Hermanos, Dios está en control. Dios tiene autoridad y podemos ver en su palabra y este demonio, que en realidad es una legión porque son muchos, van y se inclinan ante Dios, se inclinan ante Jesús y aún lo reconocen y le dicen: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te suplicamos que no nos tortures. O sea, no están peleando, no le están diciendo, no vamos a salir, no, le están suplicando, le están diciendo, no, por favor. Pero Jesús tiene autoridad, hermanos. Él tiene la autoridad sobre ellos. Lo más interesante es los hombres que cuidaban los cerdos. Ven lo que sucede, corren a la ciudad y les dicen a las personas lo que había sucedido. Entonces la gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Verso 15 dice: pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado allí, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Este hombre que estaba tal vez desnudo, sin ropa, lejos de la ciudad, en una situación miserable, Jesús ha tenido compasión y no solamente lo libera, sino que lo viste. Tiene compasión de él y lo viste. Y las personas vienen, lo ven como estaba y tienen miedo. La misma reacción que tienen los discípulos con Jesús. Y dice, tienen miedo. Entonces, verso 16, los que habían visto, lo sucedido, le contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y los cerdos. Y la multitud comenzó a rogarle a Jesús, ¿qué? ¿Qué le estaba rogando? Que se fuera y los dejara en paz. Pucha, no, si eso ha hecho con una persona y hemos perdido tantos cerdos, ¿de cuánta plata estamos hablando? A ver, un cerdito que cuesta. No, Jesús, mejor anda nomás por donde has venido. Ellos no estaban viendo lo que Jesús había hecho en realidad al tener misericordia con alguien. Ellos estaban viendo lo que iba a suceder después si Jesús continuaba. Nosotros, ¿cómo reaccionamos, hermanos, cuando una persona viene a la iglesia y se convierte y Dios cambia su vida? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Nos alegramos, nos gozamos? ¿Le decimos, Jesús, ven, entra a mí también? ¿O decimos, un ratito? Creo que esto no es buen negocio. No, Jesús, si tú entras y esta persona está aquí,
va a haber menos oportunidad de servicio aquí. Ya somos muchos. ¿Cuál es nuestro corazón, hermanos? ¿Cuál debería ser? Y estas personas le dijeron y le rogaban, no solamente le decían, por favor, disculpe, vaya nomás. No, le rogaban, por favor, que los dejara en paz. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo, no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Wow, qué lindo, hermanos. Jesús le dice, no le dice, anda y dile a tu familia lo que yo he hecho por ti. No, dice, lo que el Señor ha hecho por ti. ¿Cómo es la humildad de Jesús? ¿Y cómo le da gloria a su Padre? Nosotros actuamos así, hermanos, cuando hacemos algo. Mira lo que el Señor ha hecho por ti. Yo no, yo simplemente soy un siervo. Jesús mismo diciendo eso. Ve y di lo que el Señor ha hecho por ti. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaban asombrados de lo que les decía. Esta es una hermosa respuesta de este hombre, hermanos. Él no se ha quedado callado, no ha dicho esto solamente para mí. No, él ha ido y ha proclamado. Nosotros proclamamos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Nosotros tenemos esa virtud en nuestras casas, en nuestro trabajo, en donde estamos, de proclamar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Debemos hacerlo, hermanos. Eso es una gratitud hacia el Señor. Esa es la respuesta correcta de comprender lo que Dios ha hecho por mí. Si el Señor me ha quitado estas cadenas, si el Señor me ha vestido, si el Señor me ha salvado, puede hacerlo contigo. Ven, búscalo. Busca a Jesús. Él puede salvarte. Él puede sanarte. Él puede curarte. Entonces, hemos visto dos aspectos importantes de la autoridad de Jesús sobre la naturaleza y sobre los demonios. Ahora las personas le dicen, por favor, Señor, vete. Y vemos lo siguiente, cómo Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad. Vean el verso 21, dice, Jesús entró de nuevo en la barca, regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Jesús otra vuelta entra, esta vez no hay tormentas, regresan al otro lado, hay una multitud que está esperando. En el otro lado la multitud le decía que se vaya, al otro lado la multitud se juntó en la orilla para esperarlo. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor. Mi hija se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Entonces Jesús va, este hombre, al ver que Jesús está ahí, corre donde él, se postra y le dice, Señor, por favor, ven, mi hija se está muriendo. Y Jesús fue con él y toda la gente le siguió, apretujando a su alrededor. Ahora, hay un intermedio en esta historia. Este hombre va donde Jesús y le ruega. En ese caminar que están yendo sucede algo interesante. Parece un imprevisto, parece algo que no debería haber pasado.
pero está ahí y la palabra de Dios es sabia. ¿Por qué está ahí? Entonces dice, lo estaban apretujando a Jesús, ¿no?, a su alrededor, y una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua, un flujo. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Entonces esta mujer, 12 años de enfermedad, pónganse a pensar, hermanos, eso. 12 años de enfermedad, una enfermedad para ese tiempo, no sabemos para ahora si se podrá, pero para ese tiempo incurable. Había ido a varios médicos, había gastado todo lo que tenía, ya había gastado todos sus ahorros y en vez de mejorar, empeoraba. Una situación triste, una situación terrible. Pero al escuchar esta mujer de Jesús, ¿y qué es lo que Jesús había hecho? Dice, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Ahora lo que dice antes es interesante. Pónganse a pensar, no sé cuántos de ustedes han caminado en la Justus en Navidad. ¿Alguna vez han cometido esa locura? Si algunas veces cuando es feria hay mucha gente, una vez yo he cometido ese error, ¿ya? Agarré y de loco dije, a ver, voy a ir a lo Justus a comprar un regalo para mis hijas. Creo que he avanzado 5 pasos en media hora. Y toda la gente, creo que podías pararte y avanzabas sin caminar. Entonces te llevaban así, apretado, tienes que cuidar todo lo que tienes, ¿no? Si alguien te toca, a veces ni sientes, tantas personas están pasando por tu lado, te están apretando, y ese rato, ¿qué vas a decir? ¿Quién me ha tocado? Y Jesús estaba ahí con esa multitud, ahí, y estaba caminando con este hombre, y tal vez este hombre desesperado de decirle, Jesús, vamos, apuren, permiso, levántense, ¿no? Den campo. Y de repente una mujer entra en escena. Y esta mujer dice, no es que iba a ir y rogarle, si tocara el borde de su manto, ni siquiera agarrarle, decirle que ore por mí, tocarle así. Y de repente le toca. Y en ese momento dice, y al instante, verso 29, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. ¡Wow! Jesús se dio cuenta de inmediato que había salido poder sanador de él, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, Jesús, mira la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Los discípulos son muy interesantes, ¿no? Muchas veces nosotros nos identificamos con ellos, ¿no? Jesús ahí apretado y de repente, imagínense, ellos no han escuchado el pensamiento de la mujer, no saben lo que ha sucedido, ellos están caminando y Jesús, pum, se para, se da la vuelta y dice, ¿quién me ha tocado? Jesús, todos te están tocando, y preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dice, ha salido poder sanador de mí, así que hay alguien que me ha tocado. ¿Cuántas personas se acercan a Jesús? ¿Cuántas personas tratan de llegar a Jesús? Pero una persona que tiene fe en Él es diferente. Y esta mujer dice, y sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había
hecho. Es decir, Jesús no ha dicho, pucha, ya, seguiremos nomás, ya no importa, después vamos a ver. No, se para y se queda ahí hasta que aparezca la persona. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Esta mujer estaba asustada, ¿no? Jesús está ahí, tal vez ella ha pensado, le voy a tocar y listo, ¿no? Que siga su camino, no lo voy a interrumpir, pero él se para y la mujer, bueno, va, se arrodilla y le dice, perdón, Señor, yo he sido. Y Jesús, vean la respuesta de Jesús en el verso 34, hermanos, es asombrosa. Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz, se acabó tu sufrimiento. ¡Wow! ¡Wow, hermanos! ¡Qué respuesta de Jesús! Jesús no le ha reñido, no le ha retado, no le ha increpado, no le ha reclamado, no le ha dicho, a ver, ¿no ves que estamos yendo rápido? Se está muriendo su hija y tú, ¿por qué no has esperado un ratito? No, Jesús le mira y le dice, hija. No le dice, mujer. Le dice, hija. Solo un padre puede hacer eso. Solo un padre puede tener ese amor y esa compasión. Solo Jesús puede hacer eso. Y solo Jesús tiene poder sobre la enfermedad. Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Se acabó tu sufrimiento. Wow. Qué lindas palabras que traen consuelo a nuestras vidas, de saber quién es Jesús y lo que Él puede hacer, hermanos. Y yo les digo, sinceramente, hermanos, hay muchas veces en nuestras vidas que Dios hace estos milagros y Él tiene el poder para hacerlo. Permítanme contarles un testimonio no propio, sino de mi papá. Muchos de ustedes lo conocen a mi papá. Hace varios años, mi papá es deportista, creo que es una de las personas más deportistas que conozco, ¿no? Juega, hasta la última vez que ha venido, se ha ido a jugar paletas, y después de jugar paletas ha venido Macurcaba. Él ya tiene casi 80 años y sigue haciendo deporte, sigue jugando. Pero un momento en su vida, él estaba mal de la rodilla. Su hermano, mi tío, es médico, ¿no? Él es un gran médico, y gracias a todos sus estudios, él ha podido obtener la ciudadanía francesa, ha estudiado allá. En este proceso de mi papá, su rodilla estaba mal, su cartílago básicamente había desaparecido. Básicamente ya estaba perdiendo el movimiento en su rodilla. Entonces le sacaron radiografías, todo. Y llegó un momento en que mi tío mismo le dijo, la única solución en ese entonces era ponerle una prótesis, pero que iba a ser fija. O sea, decir, ya no iba a poder tener el movimiento de su rodilla. Había mandado a los especialistas en Francia, sus radiografías, sus estudios. Los médicos de allá dijeron, es la única solución. Fijaron la fecha para operarle, vinieron los médicos de Francia, se compró todo. No, hasta ahora tengo todavía en mi casa todo lo que le iban a poner. Mi papá oraba y oraba. Y le decía, Señor, no puedo hacer esto. Días antes de la operación, dijeron, muy bien, vamos a hacer los últimos estudios para allá de una vez. Le hicieron los estudios, radiografía, todo. Y los médicos quedaron sorprendidos. Y mi tío agarró y dijo, ¿qué es lo que ha sucedido? Esto no puede haber pasado. Había crecido nuevamente aquello que estaba gastado. Y hasta ahora mi papá sigue jugando.
Dios le había devuelto ese movimiento en su rodilla. Por eso les digo, lo tengo todavía de recuerdo ahí, todos el aparato que le iban a poner y todo eso, y decir, Señor, wow. Realmente Dios tiene poder, hermanos. Pero hay algo claro. A veces Dios también no lo hace. Y no es por malo, no es porque no quiere, sino porque Él sabe y Él conoce nuestras vidas. Pero eso no debe hacer que nosotros no debamos acercarnos con fe ante Él, sabiendo que Él tiene ese poder de sanarnos. Y esta mujer se quedó ahí, pero no se olviden que estaba antes, previo a esto, otra circunstancia. Un hombre desesperado por su hija. Vean lo que dice el verso 35. Mientras él todavía hablaba con ella, Jesús estaba conversando con esta mujer. ¿Qué sucedió? Llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Wow. Pónganse a pensar en este hombre. Está rogando a Jesús: Jesús, vamos, por favor, vamos. Jesús se detiene, habla con esta mujer, ¿no? Y ahí tal vez el desesperado, ¿no? Pues por favor, vamos. Vean, como padres, pónganse a pensar en su lugar, la desesperación. Y vienen los mensajeros y le dicen: ha muerto, ya no lo molestes. Wow. Tal vez el pensamiento de este padre es decir: si esta mujer no hubiera aparecido, ¿sí o no? Tal vez hubiéramos llegado y no hubiera pasado nada. Y a veces pasa eso en nuestras vidas, hermanos. Suceden, llamaremos imprevistos. Estamos yendo también y pasa algo y decimos: si no hubiera ocurrido esto, si no hubiera pasado esto, si tan solo hubiera hecho esto. Pero vean lo que sucede a continuación. Dice: Jesús oyó lo que decían y dijo a Jairo. Miren, Jesús no está ausente, hermanos. Jesús no está en otra conversación y de repente ahí, ¿dónde estábamos yendo? No, Jesús escucha y lo mira y vean lo que le dice: no tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. Solo ten fe. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Jesús estaba ahí y les dijo: hasta aquí nomás, solamente estos tres van conmigo. Y van. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había mucho llanto y lamentos. Entró y preguntó: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. ¿Por qué están llorando? Yo no he emprendido esta caminata en vano. Ella solamente duerme. Y la gente se rió de él. Pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. Esa es la respuesta de las personas al escuchar lo que Jesús puede decir. Se ríen. Pero Jesús sigue continuando con lo que él ha empezado. Entra con los papás, los 3 discípulos, tomó de la mano y le dijo: Talita cumi, que significa: niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. ¡Wow!
Los presentes. ¿Quiénes eran los presentes? Los 2 papás y los 3 discípulos. Habían 3 discípulos que ya habían visto calmar una tormenta, ya habían visto ser liberado un endemoniado, ya habían visto ser sanada una mujer, y ahora estaban viendo resucitar a una niña, y siguen asombrados. ¡Wow! ¿Qué más falta? A ver, Señor, ¿qué más? Ya hemos visto sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre la enfermedad y ahora sobre la muerte. Ellos están totalmente asombrados. Y Jesús dio órdenes estrictas que no le dijeran a nadie lo que había sucedido, y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. Ahora, no es que la han escondido a la niña, no es como que aquí no pasó nada, a partir de ahora vives en este cuarto, no sales, no. Jesús estaba hablando de algo diferente. Pero vean lo que nos está mostrando la palabra de Dios en esta porción que hemos leído. Nos está mostrando la autoridad de Jesús que sobrepasa nuestro entendimiento, hermanos. Ahora nosotros podemos ver y podemos, en cierto sentido, creer, comprender. Pero pónganse a pensar, estar en ese momento, ahí presente. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? No diríamos, es que es Jesús, Él puede hacerlo todo. Nosotros podemos decir eso ahora. Podemos decir, sí, el Señor, sí, ¿quién vive? No. En momentos difíciles en nuestras vidas, ¿cómo reaccionamos? Creemos en este Jesús, creemos en este Dios que tiene poder sobre todo. Y ese es el propósito de la palabra, hermanos, que nos anima. Tal vez algunos de nosotros en este momento no estamos en ninguna de estas circunstancias. La palabra de Dios nos prepara, porque va a haber tal vez un momento duro, una tormenta, una enfermedad, una pérdida. Tal vez nosotros estamos ahora pasando por eso, y la palabra de Dios nos anima, nos alienta, nos dice, mira a Jesús, ten fe en Jesús. No se olviden, hermanos, quién está con nosotros. Jesús no ha emprendido un viaje sin rumbo. Él ha emprendido un viaje con nosotros, con un destino final. ¿Cuál es? El cielo. Estar con Él por la eternidad. El Señor nos ha dicho, yo estoy yendo a preparar morada. Ya les voy a venir a recoger. Y no podríamos decir, Señor, nos has olvidado. No, ya voy a volver. Esto ya va a pasar. Pero hay algo importante en esto, hermanos. Como les decía al principio, podemos ver a Jesús mostrando su autoridad de Dios, pero al mismo tiempo muestra algo importante que se ve más adelante. ¿Cómo es que Jesús puede perdonar? ¿Cómo es que Jesús puede sanar? ¿Cómo es que Jesús puede liberar a un endemoniado? Es porque Él ha tomado nuestro lugar. Recuerden, si pensamos solamente en este hombre endemoniado que estaba lejos de la ciudad, sin ropa, cuando Jesús, antes de ser crucificado, le quitaron su ropa, su túnica, se burlaron de él, lo sacaron fuera de la ciudad. Él ha sufrido lo mismo. Él ha llevado nuestras enfermedades. Puede sanar a esta mujer, porque dice que Él llevó en Él nuestras enfermedades en la cruz. Y Él ha vencido a la muerte. Hermanos, podemos ver a Jesús de una forma hermosa en todo esto.
y saber que Él ya ha pagado el precio. Saber que Jesús ya ha sufrido lo que nosotros deberíamos sufrir. Él ya ha sufrido la ira de Dios y nosotros no la vamos a sufrir porque Él ya ha pagado el precio. Ese es nuestro Dios, hermanos. Este es Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Yo quiero animarles en verdad, hermanos. Yo sé, y todos pasamos por situaciones difíciles. Pero Jesús está ahí con nosotros. Y Él nos ha dado una promesa. Yo voy a estar con ustedes todos los días, hasta el fin. El Señor está ahí. No pierdan la fe, hermanos. No pierdan la esperanza. No dejen de orar, no dejen de buscarlo, no dejen de predicar, de proclamar, porque en Él está la autoridad, en Jesús. Por eso debemos predicar a Él, a Jesucristo. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, hermanos? Quisiera que inclines un momento tu rostro. No quisiera que se haga de esto una práctica en tiempos, es decir, una mujer 12 años y no decir, wow, yo ya estoy 10 años, me falta poco. No, hermanos. No se trata del tiempo, se trata de Jesús. Y que Él tiene la autoridad. En Él está la autoridad. Y que Él ya ha sufrido. Ha sufrido la soledad, ha sufrido el desprecio, ha sufrido la enfermedad, ha sufrido el castigo. Si nosotros estamos viviendo esto, es para que nosotros podamos poner nuestra mirada en Él y que Él tiene la autoridad sobre todo. Señor, queremos darte gracias porque tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Señor. Tú no nos dejas y no nos abandonas, Señor. Es más, tú tienes compasión, tú tienes misericordia y tú tienes amor, Señor. Señor, tú un día nos has dicho, vamos, crucemos. Y no te has olvidado de eso, Señor. Puede haber tormentas, dificultades, pero tú estás ahí, Señor. Recuérdanos esto siempre, Señor. Y saber que tú no duermes, que tú no te adormeces, que tú eres nuestra sombra, nuestra mano derecha. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseña a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó.
esté cual soy. Yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, Su amor que me salvó, su amor que me salvó.